Cuando Jesús obraba un milagro en la vida de otra persona, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces Él les invitaba a contar a otros lo que Él había hecho en su vida. En uno de los versículos más conocidos, él le dice, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en ti, en tu vida. Entonces, ese es el propósito. Eso es lo que queremos lograr. Contarle a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. En estos 30 años que llevamos de casados. Bueno, no los hemos cumplido, pero este año... Cumplimos los 30 años, ¿Qué con día? la ayuda de Dios. El 9 de julio. Nos casamos un 9 de julio de 1996. Y entonces, sí, en este año cumplimos 30 años, una vida juntos. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros y con nosotros? Exactamente. Entonces, eso es lo que queremos lograr. Poder recordar y poder compartir con otros las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. Y yendo al génesis de nuestra relación, al mismo principio, ¿verdad? Quizás la primera historia que pudiéramos compartir es nuestra experiencia cuando éramos novios y cuando decidimos o entendimos que había llegado el momento de unir nuestras vidas en matrimonio. Fueron tiempos difíciles. Bueno, yo creo que en Cuba hace mucho tiempo. Son tiempos difíciles. Sí. Estábamos... Yo tenía 18 años para cumplir, bueno, cuando nos casamos. Sí, pero en esa etapa. Ajá, antes de eso, yo tenía 18 años. Ajá, 18 vamos a años. poner allí, tú tenías 18, yo tenía 17. 17. Y cuando decidimos que nos íbamos a casar, pensábamos que teníamos todo preparado. Sí, lo recuerdo, sí. Recuerdo mi papá me había dejado, o me iba a dejar un apartamento. Sí, él todavía estaba en Cuba. Sí. Y estabas con él en la dirección en un apartamento. En un apartamento. En el reparto eléctrico. Reparto eléctrico, segundo piso de un edificio, el edificio de Cubana de Acero creo que era. Oh. Yo nunca fui al apartamento, yo lo vi, bien yo lo bonito. veía. Mi papá lo tenía bien bonito y pues nos los querían dejar. Yo recuerdo que pasábamos por ahí en algún momento, no sé qué ruta era la que pasaba por ahí. Y entonces tú me decías, ahí está el apartamento donde vamos a vivir. Era una ruta que pasaba, venía de Expo Cuba, del Parque Lenin y entraba por el reparto eléctrico para seguir para la Víbora, creo. Ajá. Algo así. Y no entonces ahí tú siempre me decías, cuando pasábamos por ahí, ahí vamos a vivir, ahí está el apartamento que vamos a... Bueno, teníamos garantizada la casa, ¿no? Donde íbamos a empezar nuestra vida. Tú tenías un negocio buenísimo. Vendían churros en la esquina un carro de churros. La Sola y Santa Catalina. La Sola y Santa Catalina en 10 de octubre, La Habana. Que daba dinero. Daba bastante dinero. Hacían como 1,000 pesos diarios. Sí. Que en aquel tiempo era mucho dinero. Lo compartíamos entre mi cuñada y yo, así que eran 500 pesos para cada uno, era bastante dinero. O sea, había casa, había trabajo, todo estaba garantizado. Eso era diario. Humanamente, sí. De ganancia yo tenía más de 500 pesos diarios cubanos en ese tiempo. En esos años, 1995. 96 era sí. ya. Ajá. El caso es que nosotros, humanamente hablando, decíamos, todo está listo. Teníamos todo listo, podemos casarnos. Pero sucedió... Comenzaron las pruebas. Disculpe, sucedió que cuando dijimos nos vamos a casar... perdimos el apartamento. Mi papá Tu papá salió se fue, del país, salió de Cuba y le el quitaron gobierno me quitó el apartamento. A pesar de que yo estaba en la dirección y todo, pues nada, no. Hicieron su maniobra y se quedaron con ese apartamento. O sea, perdimos la casa. Sí. Perdimos la casa. Sí. Y justo en ese momento también hubo cambios en las leyes
para los cuentapropistas. Comenzaron las inspecciones, comenzaron a Sí, ellos caernos como... encima a los cuentapropistas de ese Sí, tiempo. esa etapa de donde ellos primero dan permiso y te dan Sí. para que tú hagas tu Ellos negocio y después entonces comenzaron a empiezan sacar muchos carros de churro también y entonces comenzaron a quitarnos a los particulares para comenzar a poner los de ellos, porque vieron que Exactamente. realmente daba mucho negocio y pues perdimos el negocio Y también. ahí se perdió el negocio. O sea, lo que pensábamos que teníamos se fumó. Completamente. Y entonces, de hecho, llegamos un tiempo, no sé si lo recuerdas, que decíamos, realmente Dios querrá que nosotros podamos seguir. Exactamente. Porque en algo estábamos de acuerdo. Ujú. O sea, queríamos casarnos, pero Con la queríamos bendición de hacer la Dios. voluntad de Dios. O sea, queríamos Ajá. hacer lo que Dios quería para nosotros. Y entonces eso nos hizo cuestionarnos. Dios quiere que estemos Realmente juntos, o Dios sea, querrá. Dios quiere que nos casemos, porque dijimos vamos a casarnos y se perdieron, se empezó a perder la... Se empezó a desplomar todo delante de nosotros allí. Exactamente. Y Entonces ahí, ¿recuerdas qué fue lo que hicimos? tuvimos unos días de oración. ¿Cuántos días fueron? Empezamos, bueno, Bueno, fue mucho tiempo. Sí, un tiempo. empezamos De todos los vigilia y sábados. oración. Como éramos novios, nosotros no estábamos juntos, no claro, nos veíamos pero todos los días, pero los sábados que estábamos, el día que podíamos estar todo el día juntos en la iglesia, en las Ujú. actividades, empezamos cada sábado a hacer ayuno y oración. Sí, vigilia, no, disculpa. Sí. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Todos los sábados. Ajá. El sábado entero nos Y entre pasamos. semana igual, recuerdo que teníamos Sí. tiempo de oración. La oración era que si no era la voluntad de Dios que nos casáramos, pues que nos los mostrara. Aunque nos doliera el corazón, nosotros Ujú. ahí lo íbamos a terminar. Íbamos a cumplir la voluntad de Dios. Exacto. Pero si era su voluntad, pues que entonces nos mostrara y proveyera para poder casarnos. Porque una boda, siempre una boda, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier país, cuesta... Requiere dinero y muchas cosas. Sí, muchos recursos. Y entonces recuerdo que comencé a buscar trabajo. Encontré un trabajo en Maranata. En Maranata, sí. Maranata, las obras que hacía pintando en las iglesias y demás, reconstruyendo iglesias y construyendo nuevas iglesias. Y recuerdo que comencé y también a trabajar. Pintaban hospitales y casas, escuelas. Sí, escuelas. Esa era la política que tenía el gobierno de Cuba. Te permitimos hacer iglesias o restaurar iglesias, pero tienen que entonces que arreglarnos escuelas a nosotros. Ajá, y hospitales. Exactamente. Y recuerdo que comencé ahí en una obra, precisamente en una escuela de gobierno. Una escuela. En Boyeros. Fue en Boyeros, cerca de la Unión Cubana. Y sí, yo me acuerdo que había que coger la 31 para llegar ahí, ¿verdad? La ruta 31. Desde la Víbora. Y recuerdo entonces que comencé a trabajar por tan solo 10 pesos el día. 10 pesos el día. De estar ganando $1,000, pesos cubanos, de estar ganando 1,000 pesos cubanos diarios. Bueno, 500 en el caso porque era la mitad con mi cuñada. Bueno, pero era lo que entraba en el negocio. Sí, en el negocio 1,000 pesos diarios. Entonces pasaste a ganar 10 pesos diarios. 10 pesos diarios, solamente. Eso era nada. Eso no era nada. Eran, imagínate, 50 pesos a la semana. Pero es increíble cómo Dios puede hacer tanto con casi nada. Con casi nada. Porque, prácticamente nada. Sí, porque verdaderamente nosotros, como estaba el negocio con bastante dinero diario, nosotros no hicimos provisión. En ese momento éramos novios y íbamos a Copelia con los jóvenes de la iglesia y demás. Nuestros gastos, pero como solteros, así como solteros, no, como novios, sí, pero los jóvenes ahí que salíamos y... sin pensar en... Pero cuando dijimos, nos vamos a casar, o sea, como que no nos dio tiempo, vamos a reunir para casarnos. Y de entonces, hecho, cuando... Si nos reunimos con 1,000 pesos, o sea, ¿cómo vamos a reunir con 10? Cuando empezamos a pensar ya en el matrimonio fue cuando precisamente ya en el tiempo en que ya decayó el negocio y se cerró todo. Lo perdimos todo entonces allí. Sin embargo, Dios empezó a proveer. Yo recuerdo ya cuando estábamos acercándonos a la boda, estamos hablando de 50 pesos a la semana, sí. 200 pesos cubanos al mes. Al mes, 200 pesos. Eso no era nada de nada. Y recuerdo cuando empezamos ya a hacer planificaciones, que vimos que realmente Dios estaba con nosotros, a pesar de la prueba, la dificultad que estábamos pasando.
Muchas personas empezaron a ofrecer ayuda. A ofrecer ayuda, sí. Nosotros, una de las cosas que recuerdo, nosotros ni soñar con tener un video para no, qué va. en la boda. Y recuerdo que Abelito. Abelito de Marianao. Abel Montero. Sí. Sí, yo lo recuerdo bien. Él se dedicaba a tirar videos en eventos y demás, y él se ofreció. Nos ofreció esa ayuda. Él se ofreció sin nosotros, o sea, no teníamos con qué pagar. Y él se ofreció y nos hizo, él fue y nos hizo el video. Recuerdo también una anécdota, algo, ¿no?, que nos sucedió en ese tiempo, y fue precisamente ya para la boda. El presupuesto que comenzamos a hacer, el dinero, era para un rollo, porque cuando aquello eran las cámaras de rollito. Sí. Y entonces el presupuesto nos daba solamente para un rollo de 12 fotos. Eso no se me olvida nunca. Un rollito de 12. De 12 fotos. 12 y entonces dijimos, bueno, pues entonces eran 4 fotos que nos íbamos a tirar. Si salían bien o no, eso era... Sí, porque esa es la otra. Como salieran. Eran solamente 4 fotos para la boda en el palacio. 4 fotos en el palacio. Que palacio. fue el mismo día de la boda por la iglesia, claro. Sí. Entonces, 4 fotos en el palacio. En el palacio, 4 fotos en la iglesia. Y 4 fotos para la luna de miel. Para la luna de miel. eso era todo lo que teníamos, no teníamos para más. Sí. Pero contentos, felices, con alegría, igual, con poco, pero sí, pero ahí entonces tus hermanos... Elvio, mi hermano mayor, recuerdo que fue... Elvio era el que iba a tirar las fotos. Y yo le di ahí aquel rollo, recuerdo, de 12 fotos solamente, y le dije, mira, así tiene que ser. 4 fotos nada más para el palacio, 4 para la iglesia, y nos dejan 4 para la luna de miel. Para la luna de miel. Y yo recuerdo cuando él vio, yo iba contando las fotos, cuando él comenzó a tirar fotos en el palacio. Yo creo que las 4 fotos se fueron nada más entrando al palacio. Y yo le abría los ojos a Elvio, y de momento me acerco a él y le digo, Elvio, no, recuerda que eran nada más 4 fotos para el palacio. Sí, pero no teníamos más rollo. Ya no teníamos más. Y entonces él, recuerdo que me dijo, tranquilo, Abelito. Tranquilo. Y ahí mismo pues mandó a otro hermano mío, creo que fue. Sí, ve y busca, y compraron rollos de 36. De 36 fotos. Varios rollos de 36 comenzaron a comprar. ¡Qué alivio! Y ahí comenzamos a ver la mano de Dios. No, desde mucho antes. Sí, desde mucho antes, claro. Me recuerdo también que una de las cosas era los trajes para casarnos. Oh, sí, en los planes principales, iniciales pensamos 2 trajes para ti, 2 trajes para mí, pero ya después entonces... Sí, pero cuando vimos que no había presupuesto, dijimos, pues, bueno, el mismo traje para el palacio y para la iglesia, y el más barato que encontremos. Sí, sí. Pero recuerdo que tuvimos 2 trajes. Ajá. Hasta yo creo que tuve 2 trajes también, sí. Sí, Erito. Erito te dio un traje blanco y un traje negro. Me prestó allí. Sí. ¿Y tú tuviste? Tuviste el negro para el palacio y el blanco para la iglesia. Para la iglesia. Y yo tuve 2 trajes también. 2 trajes también. Sí. Sí, lo recuerdo bien. Dios fue proveyendo todo. Recuerdo también la cena, no, ¿cómo se llama? El brindis. El brindis. Sí, no teníamos para hacer brindis. No teníamos para hacer brindis. Y de momento, no sé cómo empezaron a aparecer a tal punto que no tuvimos un solo brindis. Sí, hubo un brindis entre el palacio y la iglesia. En ese tiempo se hizo un brindis ahí con el qué y todas las cosas, había de todo. Y había tanto después que... Cuando terminó la iglesia y regresamos a cambiarnos para irnos a la luna de miel, ahí vinieron jóvenes de la iglesia, vinieron con qué y con más cosas. Y ahí volvimos a... Recuerdo también cómo Sarita nos ayudó muchísimo en todo lo que fue en la iglesia, todo. Sí. Y Daniel Cruz. Estábamos para decorar, no teníamos tampoco para pagar una decoración. Costaba mucho dinero pagar que viniera alguien a hacernos la decoración. Y todos los jóvenes que marcharon también. Todos los jóvenes vinieron, todo el mundo ayudó
Y recuerdo que hicimos unos corazoncitos de papel blanco que los recortamos allí. Pero se hizo todo el mundo trajo, Daniel Cruz trajo cojines para poner en el piso, para arrodillarnos. Humberto López. Humberto hizo el arco. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo el no? Arco, sí, para que nosotros pasáramos así por debajo de las flores. La mayoría de todas esas personas están ya aquí en Estados Unidos. Sí. Gracias a Dios están acá. La gran mayoría. Pero quedó bien linda la decoración. Sin nada para hacer. Sin haber tenido nada. Entre todos, todo el mundo aportó y se hizo. Dios multiplicó, Dios derramó grandes bendiciones. Sí. Realmente nuestra boda fue un testimonio. Dios nos mostró a través de todas esas maravillas, porque pueden ser, uno dice, bueno, son milagros, detallitos pequeños, pero para nosotros son grandes milagros que Dios fue haciendo. ¿Cómo no? Y con cada uno de ellos Dios nos mostraba que era su voluntad. Fueron imposibles, porque realmente eran, bueno, como los milagros de Dios. Uno de los bueno, entre tantos, es que todo era un milagro atrás de otro. Y una de las cosas, recuerdo cuando llegamos ya estábamos en los días antes, no teníamos carro. Oh, ¿verdad? Porque en la casa había un lava. Sí, el lava de Ebbio. De la casa, pero bueno, Ebbio sí. Pero se rompió. No había carro. Pasó algo que no, sí, de momento. Sí, ese carro no teníamos para usarlo. Y recuerdo entonces allí. Entonces después vimos varias posibilidades, pero no teníamos dinero. Porque era costoso pagar un carro que te llevara al palacio, que después te llevara a la iglesia, que después nos llevara hacia la luna de miel. Y recuerdo que no había. Llegó la noche antes de la boda y no teníamos carro. Y recuerdo entonces que Damaris nos dijo... Damaris, mi cuñada. Sí, Damaris nos dijo, bueno, Arnaldo. Yo tengo una persona, vamos a ir a ver a Arnaldo. Y fuimos a ver al primo de ella, Arnaldo. Sí, y recuerdo que cuando llegamos a ver a Arnaldo, el hada de Arnaldo estaba parado fuera de su casa y lo vimos que estaba chocado. Lo habían acabado de chocar. ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo no. Yo sé que entramos y Arnaldo con una disposición maravillosa. Él dijo, oye, sí, claro que sí, para mí es un privilegio, mi carro es el que va, pero nos quedamos así, pero tu carro es el que está parado fuera. Estaba chocado. Dice, sí, no se preocupen, ese golpe me lo dieron hoy mismo saliendo del trabajo. Y mañana mañana yo lo arreglo, pero mañana es la boda. Y él nos dijo, no se preocupen que él va a estar ahí. Yo voy a estar ahí. ¿A qué hora es? Era a las 4 en el palacio. Sí, pero sabes que recordando la anécdota del carro, recuerdo que el mismo día de la boda, porque tiempo antes se había hablado con otra persona. Con otra persona. Y de momento, a nosotros, entre toda la locura de la boda y demás, se nos había olvidado pues decirle que no, porque no teníamos dinero para hacerlo. Y desapareció el día de la boda. Sí. No sé si lo recuerdas allí. Sí. No sabíamos dónde meternos. Sí, pero ahí mi mamá fue y le dijo, ay, perdón, mira, yo no hablar con él me olvidé de avisarle. Y entendió. Gracias a Dios. Pero recuerdo que Arnaldo, como estaba arreglando Tenía que arreglarlo, tenía que chapistearlo y pintarlo el carro. Pintarlo todo el mismo día. Y recuerdo que se demoró. Empezó a llegar la hora y no llegaba. Me acuerdo que yo empecé a llorar. Bueno, yo soy llorona, pero me empecé a estresar porque yo vi que llegaba la hora de ir para el palacio y no llegaba el carro. Y ya todo el mundo se empezó a ir porque entonces ya me dejaron lista. Y todo el mundo empezó a salir entonces para el palacio. Sí, mi abuela me dijeron, bueno, nosotros vamos para el palacio para poder llegar allá a tiempo. Y entonces yo me quedé y yo decía... Bueno, y yo decía en el palacio, ¿me habrá dejado plantado? Porque te demoraba mucho. Pero recuerdo que cuando ellas me dicen, bueno, ya nos vamos, yo estoy llorando. Y mi tía Silvita, que ya no está, ella entra al cuarto y me dice, no llores. Si Dios hasta aquí te ha ayudado, ¿tú crees que te va a dejar en el último momento? No, Dios no nos abandonó. Sí. Y no nos ha abandonado. Amén. Hasta la actualidad. Y entonces, bueno, llegó Arnaldo con aquella
alegría que siempre lo caracterizaba, de lo más contento. Y yo, Arnaldo, estamos atrasados. Y me dijo, no te preocupes, que la novia no puede llegar a tiempo, la novia tiene que llegar tarde para... Para Sí. estresar a todo el mundo allí. Sí. Sí. Pero fue maravilloso. Realmente son tantos detalles que Dios fue haciendo uno tras otro, que verdaderamente pudimos ver que Dios estaba con nosotros y que así ha estado durante estos 30 años. Me está viniendo a la mente otro detalle. No recuerdo bien cómo funcionaba, pero ese de cuando tú te casabas en Cuba, te daban unas cervezas, unas cosas. Sí, algunas cosas te daban, sí, por casarte, sí. Por la boda. El gobierno era el que ofrecía eso, ¿no? Sí, el gobierno. A un precio mucho más barato. Ajá. Y entonces, bueno, nosotros por supuesto esas cosas no las queríamos. Las cervezas no le íbamos a dar. Pero todo eso era como, bueno, si tú no lo querías era como dinero extra, ¿no? Que te podía entrar para los trámites de la boda. Pero eso generalmente, yo recuerdo que eso generalmente te llegaba tiempo después de que ya te habías casado. Y recuerdo que llegó antes de la boda. Que las personas que lo veían nos decían, oye, pero eso nunca pasa. O sea, generalmente tú te casas y te olvidas. Y entonces te entra el dinero de esas cosas. Y recuerdo que llegó antes de casarnos. Es que era un detalle tras otro. En Maranata. Oh, sí, hicieron una ponina, ¿no? Sí, entre todos. Sí. Hicieron ahí, empezaron a reunir dinero entre todos mis compañeros de trabajo. Cuando vieron que ya llegaba el día de la boda. Entre todos reunieron y dinero ese y último cobro que tuvimos, pues me hicieron un regalo allí. Vinieron y te regalaron dinero. Otro detalle, es que eran tantas cosas. Recuerdo que nosotros queríamos, o sea, bueno, yo quería que el pastor que nos casara fuera Roger Álvarez. Sí. Porque era el pastor que su campaña había hecho que yo entrara en la iglesia adventista. ¿Cómo no? Y entonces yo quería que él fuera el que nos casara. Él era el director de jóvenes de la Unión Cubana. De la Unión Cubana en aquel tiempo. Y recuerdo que nosotros fuimos, hablamos con él nos dio las clases. Prematrimoniales, pero recuerdo que él después de eso viene a los Estados Unidos. Ajá, sí. Y entonces quedaba en aquello de el pastor Roger Álvarez. ¿Regresará? O si regresa a tiempo para la boda. Regresará a tiempo. Se acordará el pastor Roger Álvarez de la boda, de la fecha de la boda. Y recuerdo que hablamos con el pastor Jorge Díaz. El pastor Jorge Excelente Díaz pastor, él también nos siguió dando estudios a nosotros. Él era el pastor de la iglesia La Víbora. Sí, sí. Y recuerdo entonces que le dijimos, pastor, tenemos esta preocupación. Nosotros ya habíamos hablado con Roger Álvarez, él nos dio clases incluso, pero él se fue y no sabemos si él va a estar. Él se ofreció y recuerdo que lo dijo, no tengan pena. Si llega el pastor Roger, que él los case. Que él los case, pero si no, entonces pueden contar conmigo. Lo que él nos dijo, yo tengo un récord. Y ustedes tienen que cuidármelo. Lo recuerdo bien. Yo nunca, los matrimonios que yo he casado, ninguno se ha divorciado. Hasta ahora ninguno se ha divorciado. Y ustedes no pueden ser la excepción. Sí, recuerdo. Y aunque él no nos casó, hemos cumplido. Gracias a Dios. Hemos luchado y Dios nos ha ayudado. Pero recuerdo que el mismo día de la boda, ya el pastor Jorge Díaz estaba listo. Ya él estaba listo allí. Él estaba listo. De hecho, en los ensayos lo ensayamos con el pastor Jorge Díaz. Sí. Porque decíamos, bueno, ya el pastor Roger Álvarez, no sabemos de él. Y el mismo día de la boda llegó al pastor Roger recuerdo Álvarez. allí en su moto. Él tenía una moto creo con Sidecal. Y me llamó a mí aparte allí en la iglesia. Recuerdo que me llamó aparte. Y nos traía un regalo. Me dio un sobre con dinero. No recuerdo ni cuánto fue. Eran dólares. Pero fue una gran bendición en ese momento. Sí, es que llegaron muchos regalos. Muchas ayudas. Sí. Dios se lució. De hecho, nos dio más de lo que nosotros habíamos pedido. De lo que nosotros nos habíamos hecho idea, quizás, ¿no? Sí, vaya, ni nos atrevíamos a soñar. No, para nada. Él nos dio mucho más. Eso sin contar después, ya cuando pasamos la boda. Sí, pero ya, eso es historia para después. No, la luna de miel, que fue una bendición también todo. Sí. Dios se lució también, un hotel excelente. En el Hotel Duville, ¿no? Duville, en Malecón, ¿sí? en el Malecón ahí habanero.
Ajá. bien especial también, bien bonito. Y la pasamos bien. Sí. Pasamos muchas penas en el hotel. Ese es otro. Sí, parecíamos dos Porque nunca guajiros, dos guajiros parecíamos en el hotel. dos campesinos ahí, nosotros ahí en el hotel aquel. Y me acuerdo el día que nos íbamos a ir del hotel, no sé si lo recuerdas, con un gusano, un maletín bien grande. Y le llenamos con toda la Y comida a esa que hora pudimos montando echarle. nosotros en la guagua, con aquel maletín lleno de comida, lleno de latas de refresco, de Sí, malta. porque te daban una cantidad para la boda. Sí. Te tocaba una cantidad de. Si no recuerdo si eran en 300 bonos. pesos en bono. Ajá. Pero entonces, lo Pero que a nosotros- un extranjero le podía costar $1, a nosotros nos costaba $1 cubano, algo así. Ajá, en Era esos algo así 300 en pesos. esos 300 pesos. El caso es que nosotros tuvimos todos los días de la luna de miel y no gastamos completo toda Aquel esa dinero. cantidad. Y entonces quisimos llevar todo lo que Todo lo que nos quedó en comida entre el en maletín. comida y refresco y malta. Sí. Y después entonces con aquel maletín que ni nosotros podíamos con aquello, A subirnos. a montarnos en las guaguas entonces, yo me acuerdo. Se nos rompió, yo Se nos creo. rompió el maletín en una Y un guagua. reguero de lata por todos lados. No, eso fue un desastre. Sí. Pero No, pero fue una experiencia maravillosa. Sí, Dios realmente se lució Sí. con nuestra boda. Fue un testimonio, fue una bendición grandísima. Fue un buen comienzo. Sí, Fue una confirmación. Lo que estábamos orando, lo que le estábamos pidiendo, que Él nos dejara saber si Él estaba con nosotros, y fue una gran confirmación de Sí. que... A pesar de las pruebas, de hecho, quisiera en este momento también poder aconsejar, ¿no? Parejas, novios que quizás puedan estar escuchándonos en este momento, que quieren iniciar que un quieren camino iniciar juntos, un camino quizás. juntos. Lo primero es que sean fieles a Dios. Que pongan a Dios en primer lugar. Sí, sean fieles a Dios, pongan a Dios en primer lugar en su vida, y aunque vean que vengan pruebas, que vengan dificultades, Busquen a Dios. busquen a Dios y Dios Dios nos va a dejar claro qué es lo que Él quiere, Exactamente. qué es lo que quiere con nosotros. Y aunque parezca imposible lograr todo lo que tenemos por delante, orar y confiar. Porque si es su voluntad, Él va a... En ese proceso van a venir tiempos difíciles. El noviazgo no es fácil. No es fácil. Hablando en todos los ámbitos, el noviazgo no es fácil. El noviazgo es difícil. Vienen pruebas, vienen tentaciones también en la pareja. Pero cuando tú decides por Dios, cuando tú decides por Cristo, aunque vengan esas tentaciones, aunque vengan momentos en que ya tú creas que no vas a poder más quizás, si te pones en las manos de Dios, Dios te va a hacer que tú seas un vencedor. Amén. Que seas una vencedora. Y porque Dios quiere algo lindo, algo limpio, algo puro para ese momento especial. Y cuando le das a Dios el primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. Todo viene por añadidura. Y te da más de lo que tú pediste. Claro que sí. Gloria a Dios. Así es. Que Las demás historias quedan para sí, siguientes encuentros. Que Dios nos pueda bendecir, pueda seguir bendiciendo a mi familia, a nuestro matrimonio, y pueda bendecir entonces a cada uno de los que nos están escuchando en este momento. Y que estas historias puedan ayudarles también. Sí. Sí. Bendiciones. Dios les bendiga.